continuar ¿va? Con lo que es esta serie de ese tema. Vamos a buscar lo que dice Eclesiastés, pues, 2, 7 al 11, pero antes vamos a orar, ¿verdad? Antes que comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Gracias, Padre, por todo que nos da durante este día. Gracias, Señor, por todo que nos da. Señor, te pedimos una bendición para este tema. Que se te aproveche, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Le decía que vamos a buscar Eclesiastés 2, versículos de 7 al 11. Eclesiastés 2, de 7 al 11. Ujú. 2. 7 al 11, Eclesiastés 2 al 11, 7 al 11. Dice así, Eclesiastés 2, de 7 al 11. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve muchos más vacas y ovejas que cuanto me predecieron en Jerusalén. Allegué plata y oro y tesoros apreciados de reyes y provincias. Procuré cantores y cantantoras, deleites humanos e instrumentos músicos de toda suerte. Y fui engrandecido y aumentado más que todo lo que fueron antes de mí en Jerusalén. Además conservé mi sabiduría. No negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré luego todas las obras que había hecho, trabajo que tomé para hacerlas, y que todo era vanidad y correr tras el viento sin provecho debajo del sol. Muy bien, en este tercer tema que vemos de Eclesiastés, ¿verdad? Vemos que le llama el tema eh, eh, la riqueza y el placer, ¿verdad? Similar a lo que habíamos visto antes, ¿verdad? Que poseer muchas cosas, dice, es solamente vanidad de la vida. O sea, Salomón, ¿verdad? Dice aquí en lo que escribió, bueno, todo, que es todo lo que es Eclesiastés. O sea, aquí, pero específicamente este pedazo, lo que hemos leído, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Habla que el afanarse de todo, dice, todo el trabajo, dice, todos los afanes que tenemos aquí en la vida, ¿verdad? Es simplemente vanidad, dice, y no tiene provecho, dice, correr tras el viento, dice. Y dice que no hay nada bueno, dice, bajo el sol. Tuvimos un tema, si no más lo recuerdo, que fue que no hay nada bueno debajo del sol. Y ahora estamos viendo que todo lo que es la riqueza, placer, dice, es como correr tras el viento, dice. O sea que no tiene nada de provecho, dice. Porque no hay nada bueno, dice, bajo el sol, dice. Porque en esta vida, dice, el afán de tener, dice, todo lo bueno de esta tierra, dice, es simplemente vanidad, y así no tiene nada de provecho, dice. O sea, porque el afanarse mucho en algo no tiene sentido, dice, porque en este mundo, dice, no hay nada bueno.
porque al tener todo, dice, pero si Dios no está con nosotros, dice, es similar que el correr tras el viento, o sea que no tiene provecho alguno, dice, porque Salomón va en su sabiduría que Dios le otorgó, sabe que el tener tantas posesiones, dice, no es bueno porque no tiene sentido alguno, dice, tener algo con esfuerzo y sacrificio cuando se ha de desperdiciar todo, pues, y todo dice que ha de padecer. O sea, por eso dice aquí en Eclesiastés que el tener todo dice, y afanarse no tiene sentido ninguno, dice. No tiene provecho en, en la vida, pues. Y que eso es, como ya dije, que es similar correr tras el viento. O sea, que no tienen provecho ninguno. Porque sabe Salomón que la vida es solamente un segundo. Y sabe que todo lo que pueda poseer, o sea, se puede perder en algún momento. Por eso dice que el tener muchas posesiones no sirve porque no tiene sentido, pues, porque si no está Dios con nosotros, ¿va? Y no es el centro, ¿va? O sea, ahí no se ve que todo lo que podemos poseer no tiene sentido, porque si Dios no es el centro, ¿va? Y este es el mensaje, todo lo que es ¿va? Eso redacta que si Dios no está en medio de todo, ¿va? Entonces todo lo que tengamos pues no tiene sentido, pues, porque un buen trabajo ¿va? No es nada si no está Dios. O sea, tener dinero ¿va? No es nada si no está Dios con nosotros. O sea, si Dios no es el centro de todo lo que tengamos, o sea, es de por gusto lo que tenemos. Y sabemos que el poseer, dice, no lo es todo. Dice. Vamos a ver lo que dice Lucas 12:15. Que es Lucas, perdón. Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12 y el versículo 15. Dice así. Y les dijo, o sea, Jesús les dijo, cuidados, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, aquí Jesús va, le dice a la multitud que le seguía, va, pero especialmente a sus discípulos, va, que lo acompañaban siempre, va, y a todos los judíos y todo el pueblo, los que estaban ahí, se detiene y le dice esta palabra, le dice, guardaos de toda avaricia. Y eso lo dice por esa misma, creo que ahí está la respuesta. Dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, como le digo, el tener muchas cosas no es el propósito de la vida, pues. El propósito de la vida consiste en una vida recta ante los ojos de Dios. O sea, el tener tantas posesiones, el tener tantas riquezas, tantos lujos, tantas cosas así, pues, no es, no es el consiste de la vida, sino que es el tener una vida recta ante los ojos de Dios, pues, y el de tener una comunión íntima con Dios, ¿va? Entonces, aquí Jesús dice claramente, ¿va? Que, o sea, que sí es necesario tener, aunque sea una ficha en la bolsa, ¿va? Pero, pero también dice que el tener en grandes cantidades, ¿sí?
O sea, no consiste eso la vida del hombre. O sea, el tener en sí, el tener, ¿va? No es ese el error. El error, como dice Pablo, ¿va? Allá en 1 Timoteo, capítulo... Vamos a buscar lo que dice 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Dice, el amor al dinero, dice, es la raíz de todos los males. Y algunos por esa codicia, dice, se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos males o de muchos dolores, dicen con las versiones, ¿verdad? O sea, lo que dice Pablo, ¿verdad? Es similar a lo que estaba diciendo Jesús y es similar a lo que está diciendo Salomón, ¿va? O sea, estos tres personajes de aquí, ¿va? Están tratando de aclarar lo que estamos hablando, ¿va? Que el tener, o sea, el tener encima, en sí el tener, ¿va? No está el error. El error está en amar las posesiones, ¿va? O sea, como aquí dice, el amor al dinero, dice, es la raíz de todos los males. O sea, el tener dinero, dice, o sea, no hay nada, ningún error, dice. Porque el dinero, pues, es necesario para subsistir, ¿va? Y también es necesario porque con ese dinero, pues, ¿verdad? También predicamos el evangelio, ¿va? O sea, el dinero en sí, ¿va? No tiene ningún mal. O sea, el error no está en tener, sino amar lo que el tener. O sea, las riquezas y los placeres, ¿va? Si uno ama estas dos cosas, ¿va? Ahí está el error. Porque tener algo no es el error. El error es amar esas cosas, ¿va? Porque si uno pone el amor en esas cosas, es ahí es donde entra la perdición. Y porque el enemigo aprovecha ese amor que tiene a los placeres de aquí la tierra, ¿va? Y aprovecha y ahí es donde pone eh, las, el ceguer, la ceguera hacia los hombres y hace que todo aquel que esté afanado en lo mismo hace que se cegue, o sea, haga ciego pues, ante las placeres de la vida y hace que se descontrole ese deseo. Pues. O sea, el amor al dinero es la raíz de todos males y ese es el error de muchas gentes, aún dentro de nosotros, los cristianos. ¿Va? Entonces vemos que el tener dinero en sí no es malo. Lo malo es el amor al dinero. O sea, entonces vemos que el tener dinero no es malo, sino el amor hacia el dinero. Entonces vemos que no es malo tener dinerito, porque colega es necesario tener, aunque sea una ficha para sustituir, ¿va? Pero si amamos esa fichita, ¿va? Entonces ya hemos pecado, ¿eh? Porque el amor al dinero es el pecado y el error de mucha gente. Querer poseer en gran cantidad. O sea, el error es el desear solo en tener o en poseer. Es que nuestro error, es querer tantas cantidades en exceso, ¿va? Ese es el problema, el exceso de tantas cosas, ¿va? Porque como dijo Salomón, ¿va? Es solo desperdicio y no tiene provecho alguno. Porque sabe que al acumular tanto, pues eso se va solamente va a ser para ratito y ya
ya no va a querer, ya Salomón para qué va a quedar otro rato, va. O sea, se va a aburrir y lo va a dejar tirado, pues. Va a ser dinero, está bien que va a ser desperdicio de tantas cosas, tener tantas cosas, pero por el afán, dice, muchas cosas, muchos queremos tantas cosas, porque esa es la vida del ser humano, es solamente querer poseer en gran cantidad, ¿va? Así que este ha sido el tema, ¿va? El que Dios nos ayude, ¿verdad? Y que Dios nos fortalezca para guardarnos de toda este mal, ¿va? Que es querer tener tantas cosas, ¿verdad? Es que vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Bendícenos, Señor, en estos días que quedan de esta semana. Ayúdanos, Señor, fortalécenos en todas nuestras necesidades. Tu paz y bendición sea con cada uno de nosotros, Padre. Bendice, recuérdanos en Cristo Jesús. Amén. Amén.